mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:03. Bienvenidos a Matices, este espacio de análisis de Noticias Monumental que busca detenerse en agenda diaria para analizar precisamente los matices de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Y está con nosotros Alexander Rivera, nuestro jefe de información. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que sintonizan Matices. Un gusto reencontrarnos, inicio de semana. Y hoy venimos a analizar un tema que nos dio mucho de qué hablar la semana anterior y es la cumbre de la CELAC. Vamos a analizar todas las repercusiones y las proyecciones también después de haber realizado este evento diplomático más importante en Costa Rica durante los últimos años. Bien, hoy vamos a ver si ya tenemos... Ya está listo. Don Glenn, sí. Entonces hoy no vamos a empezar con el resumen nacional, que por sí nos avisó era una tarde bastante intensa. Más adelante les vamos a contar en redes sociales lo que está pasando hoy en Costa Rica, pero vamos a ir al tema de fondo porque está con nosotros el canciller de la República, don Manuel González, y está aquí en Matices también el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, don Carlos Humberto Cascante. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Alexander. Y buenas tardes a todos los que nos acompañan. También un saludo a don Manuel. En un tema que yo creo que nos abordó la semana pasada, pero que en esta podemos analizarlo con mayor tranquilidad, con mayor reposo, que es importante a la hora de analizar este tipo de acontecimientos. Quiero agradecerle al canciller que estará con nosotros 15 minutos nada más porque tiene una actividad posterior. Canciller, gracias por atendernos esta tarde. Cuando en frío volvemos a ver a CELAC, vemos 4 tal vez dimensiones de CELAC. CELAC para Costa Rica, CELAC para CELAC, CELAC para Cuba y para Venezuela y CELAC para Nicaragua. Eso es por lo menos las 4 dimensiones en las que al ver para atrás divido yo a la CELAC. No sé cómo lo ve usted, canciller. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes también y un saludo a don Carlos Cascante. Bueno, efectivamente vivimos una semana muy intensa, la anterior, donde se culmina pues un proceso en el que Costa Rica venía trabajando durante muchos meses en el ejercicio de la presidencia pro tempore de este grupo de 33 países que conforman la CELAC, que como sabemos es un mecanismo de diálogo político, de diálogo y concertación política, que culmina con esta cumbre que tuvimos en Belén la semana anterior. Yo creo que, a ver, ¿qué le deja esto a Costa Rica? Bueno, le deja muchas experiencias de todo tipo, positivas y no tan positivas, pero me concentro más en las positivas. Le deja un reconocimiento internacional importante, no solamente frente a los otros 32 países, 33 con Costa Rica, con los que interactuamos durante este año, buscando consensos, ejerciendo una presidencia equilibrada, que obviamente tiene limitaciones para la posición nacional, pero teníamos que hacer un esfuerzo en doble vía, impulsar nuestras ideas y a la vez un equilibrio en el ejercicio de la presidencia, era lo que nos correspondía, y también mucha credibilidad hacia afuera del grupo, con lo que hemos llamado los socios extrarregionales. Ahí podemos ver un caso concreto, lo que se dio a inicios de este año, el 8 y el 9 de enero en Beijing, que fue el lanzamiento del foro China-CELAC, un plan de acción con contenido económico, con contenido también humano, porque hay una serie de intercambios y de becas que se proponen en este foro para los próximos 5 años.
el intercambio con la Unión Europea, se dejó muy avanzada la cumbre que precisamente va a tener en Bruselas, la Unión Europea con la CELAC, donde van a estar los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y los 33 de este lado de la CELAC, al igual que interactuamos con otros socios como Corea, Rusia, India, ASEAN, y todo eso, el factor comunicante, el interlocutor, que creo que fue un interlocutor válido y confiable, fue Costa Rica, de modo tal que nos deja ahora una plataforma que corresponde al país y especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechar esa proyección que dimos para impulsar la acción exterior que nos interesa, pues en varios foros internacionales y también en nuestras relaciones bilaterales. ¿Qué es CELAC? Bueno, yo creo que CELAC tiene que redefinirse, tiene que hacer un examen de conciencia de qué ha hecho hasta el momento, para dónde va. Era precisamente lo que queríamos, el ejercicio que queríamos hacer, bajo la moderación, la tutoría del señor presidente, don Guillermo Solís, en eso que se ha llamado el retiro, que es una reunión privada donde iban a participar los jefes de delegación, junto con sus cancilleres, precisamente para decir, bueno, ¿y esto qué nos ha dejado hasta el momento? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué proyección debe tener? ¿Cómo podemos ser más concretos? ¿Cómo podemos dejar de estar divagando en 22 ejes temáticos y concentrarnos en 4 o 5 cosas? No sé si es el número correcto, pueden ser 3, pero que realmente la unión de esa fuerza y de esos objetivos nos den beneficios concretos en el corto y mediano plazo. Lamentablemente eso no se pudo hacer, como es conocido, hubo una diferencia en la perspectiva sobre lo que debía de ser el foro o el retiro y quiénes debían de participar. Nicaragua incluyó pues personas ajenas a esta dinámica, presidente Solís, con el apoyo e inclusive a sugerencia de otros países que no compartían la presencia de este señor, que es un independentista puertorriqueño, decidió levantar esa parte de la reunión y continuar con la sesión ordinaria, lo cual es una lástima que esa discusión no se haya podido dar, porque efectivamente, como se ha dicho, era un elemento muy muy importante de la cumbre, pero no por ello podemos decir que la cumbre fue negativa o que eso implica un fracaso, ni mucho menos. Esto lo que significa es que queda en evidencia las actitudes de algunos países que no son compartidas por muchos otros, en cuanto a lo que debe ser la dinámica de la CELAC. Nos reunimos en Costa Rica bajo un lema que era Construyendo Juntos. Se hizo un gran trabajo en línea de discutir sobre temas de pobreza, específicamente la pobreza extrema. Se emitieron varios documentos cuantiosos, laboriosos, algunos muy extensos, como es la declaración política, 27 declaraciones especiales, un plan de acción. Pero más allá del número, lo importante es que ahí están los lineamientos que debe seguir la presidencia de Ecuador durante el año 2015. Pero lamentablemente pues no se dieron todas las expectativas que teníamos desde el punto de vista de esa rica discusión que tenía que darse en ese entorno más distendido, con mayor confianza entre los jefes de delegación. Canciller, muy buenas tardes, le saluda Alexander Rivera. Cuando uno ve la CELAC, sin duda alguna, Nicaragua se roba la atención, y por este boicot, para que no se realizara la reunión privada entre los mandatarios. Pero llama la atención que además el gobierno de Nicaragua de alguna manera engañó o indujo en error a la Cancillería costarricense al acreditar como nicaragüenses a este señor puertorriqueño del Partido Independentista de Puerto Rico. Y a eso se le suma también que puso en funciones como canciller a la primera dama Rosario Murillo, y se ha generado toda una polémica. Yo quería preguntarle con este tema de Nicaragua, ¿hubo alguna falta de control por parte de la Cancillería o de las instituciones que estaban encargadas de hacer todo este tipo de monitoreo, o realmente fue algo anormal todo esto con lo que vino a salir Nicaragua aquí en Costa Rica? Yo pienso que no se le puede achacar ni mucho menos responsabilidad a la Cancillería ni a la Dirección de Inteligencia, por una razón. Usted bien claramente lo dijo, es una delegación oficial de Nicaragua,
Es la delegación oficial, no era una ONG que se estaba acreditando, ni un medio de prensa alternativo, cosas de esas. Era la delegación oficial de un país miembro de la CELAC, que debe respeto al resto de las delegaciones, que debe el mínimo respeto al país anfitrión, que con estas actitudes y con lo que ocurrió, lejos de fortalecer el mecanismo y lejos de hacerle un favor al movimiento independentista de Puerto Rico, más bien lo afecta. Se afecta también ese país en su propia imagen, se afecta en lo que piensen o en el respeto mínimo que debe tener a su propia población, de modo tal que lejos de obtener un beneficio, creo que si se analiza desde distintas perspectivas, más bien pues se pone en evidencia una actitud negativa, poco coherente y poco productiva para el trabajo que se quiere hacer con la CELAC. La Cancillería siguió los protocolos que están establecidos para la acreditación de delegaciones oficiales. La información de quienes fueron acreditados fue suministrada a la Dirección de Inteligencia, que hace un filtro, revisa a las personas si tienen antecedentes penales, si están ligados a algún grupo pues extremista, por ejemplo. Yo la verdad no estaba encargado de todos esos detalles, pero sé que ellos hicieron un gran trabajo que comprendía no solamente esta delegación, sino miles y miles de personas. De modo tal que uno tiene que confiar también hasta cierto punto de que los países son serios, son responsables y deberían de actuar con un mínimo de buena fe. Si no es con el anfitrión, por lo menos con el mecanismo y con el diálogo en el que están participando, que ellos mismos son actores pues que han hecho un esfuerzo por dar un impulso también al tema de la CELAC. De modo tal que yo creo que lejos de quedar bien, pues quedaron bastante mal. Canciller, ¿Costa Rica tenía alguna información que evidentemente no podía evitar que pasara lo que pasó con Nicaragua, pero Costa Rica tenía alguna información de que algo se estaba planeando cuando ven las acreditaciones de quiénes son las personas que vienen o el ingreso diplomático a través de base 2? ¿Ustedes se dan cuenta de que algo está pasando o los toma por sorpresa en media CELAC? No nos damos cuenta porque, como le digo, pues dice parte también de que somos países serios y responsables, unos más que otros, pero debe haber un mínimo de responsabilidad. Alguna gente me dice, es que ellos preguntaron sobre las acreditaciones y cuál era el proceso. Bueno, eso es absolutamente normal de todas las delegaciones, ¿verdad? Hubo miembros de la delegación nicaragüense que se acreditaron muy tarde. Siempre existió la duda de si el presidente Ortega venía o no venía, había muchos rumores. A ellos les gusta dejar siempre ese signo de interrogación de si se va a aparecer o no. Y déjenme decirle una cosita sobre el tema de Puerto Rico, y por eso le digo que es absolutamente innecesario lo que se hizo. Desde el punto de vista de Costa Rica, el tema de Puerto Rico está más que discutido. Y en todo caso le corresponde a los puertorriqueños, ¿verdad?, decidir sobre su futuro, no a nosotros. Pero en todo caso ellos ya han ido a 4 referéndums donde han decidido mantener la situación actual de Estado Libre Asociado, y eso tiene que respetarse. O sea, no veo que tienen que hacer otros países metiendo las narices en algo que el mismo pueblo puertorriqueño ha decidido con tanta claridad en tantas ocasiones. De modo tal que también, haciendo referencia a Puerto Rico, ya la declaración política de Belén, que se emitió la semana pasada, incluye el lenguaje sobre el tema de Puerto Rico, que es exactamente el mismo que se ha utilizado en las 2 cumbres anteriores, lo cual, dicho sea de paso, me parece innecesario, porque si ya se dijo, ¿por qué está repitiendo tanta cosa? Pero ya estaba incluido el tema. Y ya se había discutido al interno de los países pues que no había consenso para ir más allá de lo que estaba reflejado en la declaración política. Entonces pues es una actitud como de imponerse sobre los demás que es absolutamente necesaria. Nosotros al interno de la Cancillería queremos hacer un ejercicio y ojalá también podamos contar con la experticia y la sabiduría de don Carlos Cascante para analizar todo lo que fue
la presidencia de Costa Rica, nuestras posiciones y cómo debemos de ver a la CELAC de aquí en adelante. Y creo que es un ejercicio también de reflexión que debemos hacer entre países que tenemos una manera de pensar similar, porque esto de que si no juegan con mi bola, me llevo la bola y todos los demás tienen que aceptar lo que yo impongo, pues no se trata de eso, y por lo menos Costa Rica no se va a prestar a ese juego, ¿verdad? Canciller, no quiero abusar de su tiempo. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Seguiremos hablando de este tema con don Carlos Cascante. Gracias, Canciller. Un placer, muchas gracias a ustedes, al contrario, muy amable. Gracias al Canciller Manuel González, que nos acompañaba en estos minutos. Nos había dicho que tenía una actividad, Alex, a las 2:15, y así que nosotros somos respetuosos de esto. Don Carlos, a mí me parece, vamos a ver, don Manuel habló de dos dimensiones de la CELAC, de lo que yo veo, de lo que deja la CELAC para Costa Rica, de lo que hizo Nicaragua en la CELAC, y hay dos temas que podemos analizar posteriormente, que es CELAC Cuba y CELAC Venezuela. Pero de estos dos primeros, ¿cómo lo ve usted, don Carlos? Es interesante. Quizá lo primero que tenemos que hacer es una distinción entre lo que es realmente CELAC para compararlo con otros entes o con otros espacios que la gente conoce más. Generalmente las personas tienen una noción más general, por ejemplo, de organismos internacionales como la ONU, la OEA, y cuando se compara con CELAC, pues hay unas diferencias abismales. Lo primero que hay que entender es que la CELAC es un grupo de concertación política. El organismo internacional, por el contrario, tiene un carácter de permanencia en el tiempo y tiene todo un complejo grupo burocrático que lleva adelante algunos elementos, omisiones dentro del organismo. Y quizá la principal diferencia, y es lo que a veces cuando uno analiza CELAC tiene que entender, es que al ser concertación política y no organismo internacional, es que todas las decisiones en un organismo de concertación política o en un espacio de concertación política se toman por consenso, no por votación, que es una distinción fundamental con los organismos internacionales. En los organismos internacionales hay votación y hay temas polémicos y se divide la toma de decisión, pero hay una votación. Entonces el alcance de las medidas que se toman en un organismo internacional, el extremo absoluto, el Consejo de Seguridad, donde se toma una decisión y se ejecuta incluso militarmente, no son aspirables en un foro de concertación política como es CELAC. Entonces, ¿para qué sirve CELAC? Creo que es una pregunta que todos los costarricenses se han hecho a lo largo de la semana, porque más allá de que vengan mandatarios, ¿para qué sirve CELAC? Y creo que hay dos planos que hay que analizar, CELAC como tal y CELAC para el país que ejerce la presidencia pro tempore, que es otra de las características de estos foros, que existe una presidencia pro tempore, que se reparte año a año entre los países. Y entonces, ¿para qué sirve CELAC? CELAC es un hermoso escenario. CELAC es un escenario. Imagínese a CELAC como un teatro en el cual los países se reúnen para discutir. Y entonces los actores que están inmiscuidos en ese escenario tratan de lucir sus mejores galas, expresar sus mejores posiciones, establecer sus giros políticos, porque saben que en la medida en que ese espacio reúna gran cantidad de personalidades, eso saldrá mucho a los medios de prensa, habrá difusión, es decir, es una caja de resonancia. Lo primero que es CELAC es una caja de resonancia de posiciones de los países que integran ese foro. Entonces, por ejemplo, el discurso de 45 minutos de Raúl Castro, que se salió de los 8 minutos preestablecidos, que era algo esperable, ¿por qué sirve? Porque sale en muchas partes, se difunde en muchas partes. Lo mismo las declaraciones de Maduro, lo mismo las declaraciones, por ejemplo, que se nos hicieron más agradables, que fueron las de Mujica. Entonces es un foro de resonancia, es un espacio de resonancia que permite que los países establezcan esas posiciones, muchas veces retóricas. Costa Rica, que es en este caso presidencia pro tempore. Vean, hace unos días el Real Instituto Elcano saca un interesante estudio
que se llama el estudio de presencia política de los países. Presencia política distinguiéndolo de poder. O sea, la presencia es la capacidad que tiene un país de estar metido en el mundo, de estar presente en ciertas discusiones, de manejar ciertos contenidos, de hacerse visible. El ser presidencia pro tempore de la CELAC le permite a Costa Rica obtener presencia y visibilidad. Y cuando usted es un estado pequeño, lo mejor que puede tener es presencia y visibilidad. Entonces, por ejemplo, al ser Costa Rica presidencia pro tempore de la CELAC, le permite a las autoridades de gobierno pedir citas con mayor facilidad que si no lo fueran. Es decir, porque lo hacen en su carácter de presidente pro tempore de la institución o del organismo. Por ejemplo, no era tan fácil que Costa Rica obtuviera reuniones bilaterales en una cumbre de CELAC si no era el anfitrión. Es decir, facilita mucho la labor diplomática. Esos son elementos que a veces no se ven y que no generan resultados para el país en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Desde ese punto de vista, Costa Rica creo que logra sacar algunas ventajas de esa presidencia pro tempore. Ahora, don Carlos, llama la atención, la CELAC ciertamente es un mecanismo de concertación política y no un organismo internacional, y las decisiones, como usted lo ha dicho, se toman por consenso. Pero en esta cumbre en particular llamó la atención que no hubo consenso para aprobar la declaración política de Belén, y fue por la oposición de Barbados. Ahí se puede hacer el análisis, si usted lo puede hacer, de que realmente falló la presidencia pro tempore de Costa Rica para lograr ese consenso de todos sus miembros. No, vamos a ver, cuando se estructura una cumbre de este tipo o un ente de este tipo, se fijan reglas de procedimiento, porque si no, esto no avanza. Entonces, lo que generalmente se estila es que en determinado momento se lanza una línea final, donde se dice, bueno, una vez que se tira este deadline, esta línea final, usted no puede referirse al tema porque ya se alcanzó el consenso. Si la declaración de Belén, que fue negociada incluso en reunión de cancilleres, no fue debatida en ese momento, eso quería decir que ya había consenso. Y más bien es la representación de Barbados la que, rompiendo las normas del procedimiento, vuelve a entrar a una discusión sobre una resolución que ya estaba consensuada. Es decir, si Barbados tenía algún resquemor, alguna oposición, tenía que exponerlo en las reuniones preliminares, que no son únicamente las que se realizan en esa semana, sino que el texto de una resolución se viene discutiendo desde meses atrás. Entonces, si Barbados hubiera hecho su aseveración en el momento procesal oportuno, se hubiera reformulado la declaración final para que saliera por consenso. De hecho, agarra por sorpresa a todo el mundo, y no queda más que decir, bueno, pasamos por consenso de 32 y ese que quede ahí. Y que le hacemos la nota con sus oposiciones. Sí, le hacemos la nota, pero la nota sobre ese punto específico. El resto de la resolución sí se pasa por consenso. Sí, pero demuestra de alguna forma o que Barbados lo tomó a la ligera, porque usted lo decía, pero no todos los documentos se preparan en la semana de CELAC. Hay cantidad de reuniones, sí, de coordinadores nacionales, que son los que redactan, los que le dicen, usted está de acuerdo, no está de acuerdo, consulte a su país. Llegan los cancilleres, le dan el último visto bueno. Barbados toma con poca responsabilidad este tema, ¿le parece, don Carlos? Yo le diría, no con poca responsabilidad, sino que uno tiene que ir analizando quiénes vinieron y quiénes no vinieron para entender el interés que para determinados entes tiene un foro, para determinados países. Si vemos con atención, de América Latina faltaron 3 presidentes, México por un asunto interno muy serio que no podía darse el lujo de faltar, falta Perú y falta Argentina también en un asunto interno que está difícil, pero del Caribe prácticamente faltan 8. ¿Qué quiere decir esto? Que para el Caribe este foro no es realmente tan importante, porque el Caribe tiene mucho más interés
son países que tienen pocos recursos para la diplomacia, entonces tienen muy bien establecidas sus prioridades, tienen más interés en CARICOM y por supuesto que tienen más interés en el Commonwealth, su relación especial con la Gran Bretaña, que entrar en un grupo de, digamos, de concertación política con latinoamericanos, que como señaló el canciller, tiene 22 puntos de agenda, que no prioriza, y que entonces ellos ven, bueno, es que no podemos estar fuera de esto, pero nuestros recursos, nuestro interés tiene que ir hacia zonas que son de más relevancia para nuestro desarrollo nacional. O sea, la oposición de Barbados en esta declaración política de San José lo que hace es interpretarnos que de repente los países caribeños no están tan contentos con participar en la CELAC porque ya tienen otros mecanismos. No contentos, sino que, vamos a ver, yo lo que diría es que su nivel de interés, si usted hace, por ejemplo, una lista de prioridades de los países del Caribe en materia diplomática, la CELAC no está dentro de los primeros 3 o 4. Sí. Participan porque es presencia, nuevamente. Usted no se puede dar el lujo de no participar si participan todos, pero no es un foco de su mayor desarrollo diplomático. Vean, estamos hablando de islitas de pocos habitantes, con muy poco personal, donde muchas veces los ministros ocupan 3 carteras, donde el primer ministro también ocupa algunas carteras de gobierno, y entonces ellos tienen que ser muy moderados en el uso de sus recursos. Le pongo un ejemplo: generalmente estas islas del Caribe, su embajada, tienen 2 embajadas principales. Una, tres tal vez, una Naciones Unidas, que es con la que hacen diplomacia con todo el mundo, porque ellos no tienen plata para tener embajadas en todo lado. Por supuesto, su representación en la Gran Bretaña, que no necesariamente es una embajada, por su relación especial, y por supuesto su embajada en Washington, que con los Estados Unidos sí tiene una relación muy especial. El puente entre América Latina y el Caribe es Cuba, porque Cuba desde muy tempranamente en el siglo pasado, estamos hablando de tomada la Revolución Cubana, etcétera, Cuba desarrolló toda una política exterior hacia esas islas, y la atracción de ellos hacia Latinoamérica es básicamente Cuba. Sí, pero llama mucho la atención porque el cambio que proponía Barbados era un cambio que a priori podría parecer de forma, pero en realidad tenía mucho fondo, ¿verdad? Porque, si no me falla la memoria, decía: reconocemos a CELAC como el organismo competente para negociar, como el foro, como el mecanismo, mecanismo para. Y Barbados cambió quería que cambiaran el foro por un foro, es decir, que les abriera el chance para decidir ir por CARICOM y no a través de CELAC. Cumplen funciones distintas, ¿verdad? El CARICOM es más operativo que la CELAC. El CARICOM toma medidas sobre economía, toma medidas sobre política en organismos regionales. Es decir, el CARICOM sí es un ejercicio de integración más profunda que CELAC. Y la otra consulta, porque dice Cristian Jiménez: creo que para ningún país del continente tiene nada bueno, no se produce nada valioso y concreto, pura paja y gastos innecesarios de recursos. Y estaba leyendo un artículo de Juan Carlos Hidalgo en La República que dice literalmente que la CELAC es un plato de babas. Un plato de babas, dice, que nos cuesta 2.000 millones de colones. Ya yo podría refutar, digamos, esa aseveración de Juan Carlos Hidalgo con 2 elementos que usted acaba de dar. Una, que a Costa Rica le sirvió ser presidente pro tempore de CELAC. Otra, que es una caja de resonancia para las posiciones nacionales e internacionales, pero no deja nada más allá. Lo que yo no estoy claro es si se avisora en algún momento como un organismo que permita decisiones más concretas, o si con lo que hemos visto se quedará simplemente en discusiones de 22 puntos muy lindas. Vamos a ver, es que aquí puede tomar 2 caminos. La formación de CELAC, creo yo, parte de 2 causas fundamentales. Número 1, el apoyo económico venezolano, y número 2, el apoyo ideológico cubano. Es decir, toda esta conformación que tiene actualmente la CELAC parte de esos 2 esfuerzos. Eso estamos hablando de hace 5 años que empieza a gestarse la idea y que cristaliza en 2010.
las situaciones han cambiado en 5 años radicalmente. Tenemos una Cuba que inicia un proceso de negociación con los Estados Unidos y que ya los Estados Unidos no son el enemigo que eran, incluso a pesar de las aseveraciones de Raúl Castro, también hizo algunos piropos al ejercicio de Barack Obama, ¿verdad? Sí, sí. Hay un tono de cambio en el discurso. Y el dinero venezolano escasea cada vez más por el bajonazo de los precios del petróleo. Entonces, la influencia que estos dos países tenían sobre CELAC y sobre su conformación inicial creo que va en declive. Ese va a ser un factor a estudiar en el próximo año. El otro problema que le puedo ver a CELAC es que de un momento a otro se convierta en lo que fueron las cumbres iberoamericanas. Que las cumbres iberoamericanas se convirtieron precisamente en eso que usted dice. Una serie reiterada de cantos a la bandera que en determinado momento se quisieron levantar mediante la creación de una Secretaría General que pudiera manejar fondos de cooperación, etcétera, pero que no ha levantado. En la CELAC hay dos posiciones encontradas. Aquellos que pretenden que adquiera el carácter de organismo internacional, como Correa, y aquellos países, que es el caso costarricense, que no lo ve en esa línea, que lo siguen viendo como un organismo de concertación política. Incluso si usted ve la invitación que hace Costa Rica, que se presente Insulza, que es el máximo representante de la OEA, lo que refleja es una posición de Costa Rica de decir no queremos que la OEA siga siendo ese ente que aglutine y en el cual se tomen decisiones de mayor peso para el hemisferio. En todo caso, yo creo que a veces es muy fácil establecer el análisis, es que no se producen resultados rápidos, es que eso no sirve. Yo creo que ese no es un análisis ponderado. Yo creo que hay que ver las cosas en su dimensión. Y la dimensión política de un gobierno como el costarricense, que sin poder participar como presidencia pro tempore de una entidad, sin tener visibilidad, su capacidad de maniobra política se limita más. Creo que al menos en eso la CELAC sí cumplió su función para Costa Rica. Costa Rica fue visible, Costa Rica fue visitada por 400 periodistas, Costa Rica estuvo en grandes cadenas de televisión y de información, cosa que un país pequeño no puede obtener tan fácilmente. Y eso creo que deja bien parado también la imagen de Costa Rica como país y como organización. No hubo grandes problemas de organización, al menos no fueron visibles. Y hubo una buena calificación para la organización que hizo Costa Rica de un proceso que es complicado. A modo cómico uno veía las peticiones de los presidentes, ¿verdad? Y uno veía que Maduro decidió rentar un piso completo de un hotel capitalino. Cristina Fernández en determinado momento se quejó cuando iba a venir de que la suite presidencial de X hotel era muy pequeña, que ella ocupaba una más grande para su presencia de una noche en el país. Lidiar con esos egos como organización y como protocolo no es fácil, y que nadie se haya quejado, eso te da una buena noción de imagen para el país. Y señores, yo creo que algo que no medimos mucho, y es que en política internacional la imagen que presta un país es clave. A usted lo identifican por imágenes, por si se quiere estereotipos. Entonces tener una buena imagen es una riqueza que muchas veces los países no atesoran, y que no puede medirse simplemente con tantos millones de colones, tantos millones de dólares en un momento, ¿verdad? Yo dije que el artículo de Juan Carlos Hidalgo era de La República, no es del Financiero. Del Financiero. Don Carlos, si no analizamos la cumbre, sino más bien la presidencia pro tempore que tuvo Costa Rica durante todo un año, ¿cuáles destacaría usted como los principales logros, o si usted también ve desaciertos? Vamos a ver, este proceso, creo que el principal desacierto del proceso fue cuando se pide la presidencia pro tempore. ¿Por qué? Al inicio de todo. En medio del cambio de gobierno. Claro. Vea, si esto hubiera sido en un país que no tiene las características que a veces tiene Costa Rica en su organización política, no sería mayor problema porque los mandos medios quedan,
los liderazgos están burocratizados, entonces continúan a pesar del cambio de gobierno, pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como país es que cada cambio de gobierno a veces se acaba el mundo y vuelve a empezar, solo en Costa Rica. Entonces, muchas veces los procesos se ven hasta los 4 años, y si usted agarra una presidencia pro tempore en determinado momento, usted tiene que proyectarla a pesar de los cambios de administración, y aquí está claro que la anterior administración no lo proyectó de esa forma. Fue el gobierno de doña Laura Chinchilla el que finalmente pidió 2015 para Costa Rica, la presidencia pro tempore. Sí, exactamente, cuando están en cambio de administración. 2014, sí. 2014. Entonces, deja al país un poquito mal parado en términos de, ok, hay que echarse para atrás y retomar. Hubo un cambio de coordinador nacional. Que aunque la coordinadora nacional anterior es funcionaria de planta de la Cancillería, es sustituida por el vicecanciller político, don Alejandro Solano. Sí, don Alejandro Solano. Entonces, todo cambio de la autoridad máxima que sigue el proceso siempre es complejo, porque si bien conozco que no hubo un gran cambio de equipo, que eso benefició, siempre es un presidente nuevo que puede tener una idea distinta de lo que quiere hacer con esto. Entonces eso sí deja problemas. Creo que el principal acierto del país en forma de manejo de la CELAC es que Costa Rica siempre quiso establecer que iba a ser un ejercicio de concertación más allá de sus aspiraciones y de sus visiones políticas. Es decir, que iba a jugar a un papel de centro ante la organización, ante este foro. Y lo cumple. O sea, Costa Rica incluso refrena un poco sus visiones tradicionales, no habla tanto de derechos humanos, no habla tanto de naturaleza para lograr aspirar a ser un centro. Es como un moderador del diálogo internacional. Como un moderador del diálogo. Entonces, siempre que se ocupa una presidencia pro tempore, usted escoge esas dos cosas, ¿verdad? Usted renuncia un poco a su beligerancia en ciertos temas. De hecho, usted lee la declaración y la mención a derechos humanos es muy coyuntural. Es porque hay que mencionarlo, porque todo se habla de derechos humanos. Y a cambio de eso, ¿qué recibe? A cambio de esa moderación, bueno, recibe presencia, recibe reuniones directamente con el primer ministro chino, puede participar en reuniones de alto nivel, puede presentarse como presidencia pro tempore de la CELAC. Nuevamente es un choque entre ideales e intereses, pero yo creo que esa fue una buena opción que tomó la presidencia pro tempore de Costa Rica. Seamos centro, no caigamos en los marcados mecanismos ideológicos de la izquierda latinoamericana, que la vimos en toda su expresión, y una posición más de derecha que la sentimos ausente en la CELAC, ¿verdad? No hubo como una posición marcadamente de derecha, ni siquiera Santos, que podría ser que Santos es más refrenado, y no estuvo México, que representa un poco más esa línea opuesta a la CELAC. Al grupo ALBA dentro de la CELAC. Don Carlos, en el manejo de la presidencia ya, digamos, del presidente Solís, yo aquí voy a hacer una reflexión personal, y es que, bueno, Guillermo es experto en relaciones internacionales. Yo supongo que él estaba en su charco, y si nosotros nos levantamos felices ese día porque venía a la cumbre de CELAC, no me imagino cómo habría estado él presidiéndola. Cuando hasta yo se dejó el mazo, el martillo. Sí, es que eso es algo importante. Es un recuerdo muy importante. Claro, pero es que además cuando uno piensa a alguien que se siente a dirigir el debate, ¿verdad? Tal vez yo pienso en con sus distancias, que el expresidente Arias o el presidente Solís manejan esa cumbre con alguna soltura, pero no estoy, no sé qué le parece a usted el manejo ya en el debate que se tuvo en CELAC. Sin lugar a dudas, ese era el campo de don Luis Guillermo, por varias razones. Si usted ve el currículum de don Luis Guillermo fue jefe de gabinete del ministro de la administración 86, de don Rodrigo Madrigal Nieto. Después fue director de política exterior. Es decir, don Luis Guillermo, ese es su campo, ese es en el que él tiene más control, creo yo, de los hilos
que se mueven en ese aspecto. Y él tiene dentro de sus capacidades y competencias una buena capacidad escénica para la situación. Desde este punto de vista creo que él lo que se puede ver en tele, que es el debate, los discursos de la sesión inaugural, pues lo maneja muy bien. El otro elemento que no logramos ver y que no se realizó era la sesión privada, donde en la sesión privada ya no hay protocolo, ya el debate es más abierto, y entonces es donde una presidencia de veras sí se pone a luchar contra aseveraciones que pueden ser muy fuertes y tiene que controlar más los tiempos. Es decir, la verdadera presidencia se da en el debate cerrado que no vemos y que ahora no se realizó. ¿Y cómo es ese debate cerrado? Tal vez si usted con experiencia de otros mecanismos, ¿qué es lo que se da en el debate privado? Bueno, eso depende mucho de la presidencia pro tempore. Muchas veces la presidencia pro tempore, ahora el canciller nos ha dado como una pista. Lo que quería hacer la presidencia pro tempore era motivar el debate del futuro de la CELAC. Y entonces ahí la presidencia pro tempore establece las reglas para ese debate, cómo los países pueden referirse, cuánto tiempo tienen. Es algo menos estructurado desde el punto de vista que el discurso, bueno, generalmente se hace leído, con las excepciones, por ejemplo, de Mujica, que no lo hizo leído, pero generalmente el discurso de la sesión inaugural se hace leído. Cambio, el debate abierto, y ahí hay incluso más espacio para la polémica, para contradecir a un presidente, para decir que no se está de acuerdo con X, Y o Z. Y ahí es donde se prueba, es la prueba de juego de cómo moderar este tipo de situaciones que se pueden dar. En realidad fue una prueba interesante a la que somete Daniel Ortega al presidente Solís. Muy interesante. En realidad lo que está haciendo Ortega es sometiendo a prueba a la presidencia. ¿Sí? Su juego está ahí. Creo que don Luis Guillermo sale muy bien librado de la situación, salvo porque, y quizá ahí no tenía por qué pedirle disculpas a Ortega. Si él está poniendo una cuestión procedimental, uno no pide disculpas por aplicar las normas, las aplica. Pero tal vez fue inercial. Fue inercial, sí, Pero ahora que usted mete a Daniel Ortega en este tema, el reclamo básicamente de él fue el manejo que había tenido el presidente Solís. Eso fue lo que él dijo de la cumbre. Estaba permitido, por ejemplo, cuando el presidente Solís le da la palabra a la Unión Europea, cuando le da la palabra a la CEPAL, cuando le da la palabra, no me acuerdo, fueron 3, 4... a la secretaria de la cumbre iberoamericana, a la Rebeca Grispan. Eso es permitido, o sea, puede el presidente incluir la opinión de ellos antes inclusive de que hable cualquier miembro de la CELAC. Es una reserva que se hace la presidencia pro tempore, en la cual puede invitar a quien la presidencia pro tempore considere importante. Es debatible si es lo correcto o no, pero es una potestad de la presidencia pro tempore. Ahora, ¿para usted fue lo correcto? Creo que la CEPAL era muy importante en la medida en que quizá uno de los logros fundamentales de la cumbre fue echar a andar el plan para la erradicación de la pobreza y el hambre 2025. Claro. Creo que eso, si usted me dice un logro de la cumbre que usted lo vea a largo plazo, con seguimiento, creo que es esa, y ahí participaron muy fuertemente la FAO, que también estuvo invitada, y la CEPAL. No termino de comprender el porqué de la Secretaría de la Cumbre Iberoamericana. Y OEA creo que puede ser mal visto por algunos miembros de CELAC, porque siempre se ha visto como una organización contra la cual estamos debatiendo, ¿verdad? Sí, igual que la OEA. Por eso, eso es lo que está diciendo. Sí, perdón, entendí la iberoamericana. No, la iberoamericana no termino de comprender por qué, salvo con las aseveraciones de Costa Rica, que ve la CELAC como un organismo complementario.
Pero para mí la cumbre iberoamericana no es uno de los mejores ejemplos de un foro exitoso. Bueno, seguramente es porque Rebecca Greenspan es costarricense y quería darle al presidente Solís un espacio también en este foro. Habría que ver también si, y eso no lo hemos visto, si Costa Rica quiere establecer alguna posición especial dentro de la cumbre iberoamericana, y entonces sería importante. Todos esos manejos a veces no los vemos, los vemos ya sí, en el mediano plazo, ¿verdad? ¿Por qué se hizo esto? Y decimos, con razón. Con razón, exactamente. Y eso se escapa de un análisis del momento, sino que hay que ver, digamos, varios elementos, y hay que entender una cosa: la política exterior de un país muchas veces se tiene que manejar con mucha prudencia, y usted no puede salir diciendo, bueno, es que esto lo estoy haciendo por esto, ¿no? Hay que manejar la prudencia. Decía un maestro mío que en diplomacia es válido quedarse callado, lo que no es válido es mentir. Entonces, muchas veces en política exterior hay que quedarse callado, porque usted está preparando algo, entonces no se vale de que usted le salga a los cuatro vientos diciendo, es que lo que yo hice para esto fue esto. Lo que no es válido es mentir. Lo que no es válido es mentir. O sea, lo que hizo Daniel Ortega y toda su comitiva en acreditar a gente como nicaragüense no es válido porque fue una mentira. Exactamente, exactamente. Usted ha dado en el clavo. O sea, lo que hizo Daniel Ortega de defender la posición puertorriqueña, eso es completamente válido. O sea, yo como país puedo defender. Lo que no se vale es mentir para defender esa posición. Y acreditar como nicaragüense un representante puertorriqueño. Exactamente. Que tiene sus... uno sabe o intuye más bien que eso... y ahí es donde es importante diferenciar. Mucha gente cree que eso es una ocurrencia, que eso es algo... No. Con Nicaragua usted tiene que saber que ellos no parten de ocurrencias, que Daniel Ortega no es tonto y que eso estaba premeditado. Y que si eso causaba un daño a la cumbre, a él no le importaba, porque con eso mantenía en el tapete su problema con Costa Rica, y eso eventualmente le puede servir. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo consideras que reaccionó ante esa provocación Costa Rica? Porque no hubo retiro, se lo echó a perder claramente Nicaragua. Sí. El canciller nos dijo ahora, bueno, no nos quedamos sorprendidos, pero bueno, desde que ustedes nota que alguien entra con pasaporte norteamericano, por ejemplo el puertorriqueño, que lo ve sentado ahí, o ve a Rosario Murillo con el PIN que era para jefes de Estado, y usted inmediatamente dice, algo está pasando aquí. Sí, lo que pasa es que muchas veces en un evento tan complejo, cuesta mucho estar en todos los detalles, y hay algo que don Manuel resaltaba y que yo creo que no tenemos por qué perder de vista. A pesar de que sea Nicaragua estaba, digamos, que en un foro controlado es un foro controlado que se presta mucho para los discursos del grupo de países del ALBA. Sí. Entonces, uno no puede... Entonces, lo que se tiende a pensar, bueno, es que hay países del ALBA que van a controlar actuaciones de Nicaragua porque no les conviene que el foro pierda relevancia. Por ejemplo, ¿por qué el presidente Correa reacciona de una forma tan fuerte apoyando la posición de Costa Rica? Porque al que menos le conviene que el foro pierda relevancia y se preste para cosas de ese tipo es al que va a tomar la presidencia pro tempore. Sí, claro. Y que yo creo que en el caso de Correa, él ve la presidencia pro tempore como un mecanismo, como el último salto que hay que dar para él asumir el liderazgo de los países del ALBA, que ha estado un poco en el limbo, ¿verdad? ¿Quién asume el liderazgo después de Chávez? Sí. Yo creo que Correa lo valora en ese sentido, que el ALBA que el CELAC se puede convertir, esa presidencia pro tempore, en su brinco al liderazgo de el grupo ALBA. Porque después viene una presidencia que, manteniendo las distancias, insisto, se nota por lo menos mediáticamente más débil que la de Correa, porque viene Correa y después viene el presidente de la República Dominicana. Totalmente. ¿Verdad? Es una distancia enorme. Totalmente. Pero uno sí, a mí me llamó mucho la atención la conferencia de prensa donde Alex estaba presente, de Correa y el presidente Solís. Cuando le preguntan lo de Nicaragua, yo estuve muy atento a ver qué respondía Correa, ¿verdad? Y no, Correa, decía mi abuelito, no le sirve que se le salgan del canasto. A Correa no les servía que Ortega siguiera saliéndose del canasto. No, para nada, porque la lógica del liderazgo es,
Cuando se decide tomar el liderazgo de algo, usted tiene que correr con las buenas y con las malas del liderazgo. Lo primero es que usted tiene que invertir dinero. No hay liderazgo sin dinero. La segunda cosa mala es que usted tiene que soportar a sus aliados en el liderazgo. Y yo creo que, dígame por qué otro país no toma esa misma defensa de los puertorriqueños. ¿Por qué Ecuador jamás hubiera hecho eso? ¿Por qué Uruguay jamás hubiera hecho eso? ¿Por qué Cuba jamás hubiera hecho eso? Porque ahí el único que podía tomarse el riesgo, digamos, era Ortega. Y Ortega, yo creo que no con intereses Alba, sino con intereses en su... Ortega. Intereses Ortega es intereses pleito con Costa Rica. Costa Rica, exactamente. Claro. Y hacer ver... Vamos a ver, yo creo que él quería hacer lucir débil al presidente. Claro, y es un presidente que decía Ortega está empezando. Pero no le salió. No creo que le haya salido. Vean, y ahí nos salimos completamente del tema, pero es interesante. En las relaciones Costa Rica y Nicaragua, todo presidente de Costa Rica que llegue nuevo tiene que saber que históricamente va a afrontar un problema, que es que los nicaragüenses lo van a aprobar. O sea, van a ver a él y al canciller y van a ver qué tan fuertes o qué tan débiles son. Si el canciller... ¿Siempre sucede? Siempre. Usted ve, históricamente, con Nicaragua, siempre al principio de toda administración en Costa Rica, miden el nivel de fortaleza del presidente y del canciller. Si el canciller resulta fuerte, como lo tuvimos en la administración Arias con Estaño, Uy, era fuertísimo. Era muy fuerte y muy inteligente. El proceso con Nicaragua fue lejano, pero nunca tuvimos un problema de dimensiones altas. Cuando ellos se dan cuenta de la inexperiencia de las autoridades que asumen en relación con Nicaragua, y ellos pueden sacar provecho de eso, de Chinchilla, lo van a hacer, como lo hicieron. Y nos metieron en una serie de problemas. Desde 2010 la invasión a Isla Portillo. ¿Y cómo salimos? Carlos, a su juicio. Desde mi punto de vista, creo que don Luis Guillermo habló bastante bien en el momento de que se presenta el problema. Y el suspender la reunión privada a costa de lo que conversamos anteriormente, que es donde más se puede lucir una presidencia pro tempore para parar el interés nicaragüense, creo que se salió bien, era lo que había que hacer. Sale fortalecido el presidente. Creo yo que en su relación con Nicaragua sí, en su relación con Ortega sí, ya sabe que el presidente puede tomar decisiones duras. ¿Cómo suspender? Lo más interesante de las cumbres es lo que no se ve. Entonces Costa Rica renunció en su cumbre a lo que no se ve para mantener una posición fuerte hacia Nicaragua y los intereses de Nicaragua en ese momento. Pero ellos podrían cantar victoria, ellos dicen, logré que nos hiciera. Pero yo creo que era más avergonzante decir que hicieron para atrás ceder la posición del gobierno de Costa Rica. Sí. En términos de que si en el primer día el presidente le hace una reconvención amistosa, para ponerlo en términos diplomáticos, de procedimientos a Ortega, y al siguiente día se va a Ortega, dejan como jefe de delegación al señor Berríos y se realiza la sesión privada, creo yo que la imagen es peor en términos de triunfó la tesis nicaragüense. Si hubiera sido peor la imagen. Exactamente. Y en el manejo, yo siendo un ignorante en este manejo diplomático, Carlos, a mí me llama la atención la articulación de la respuesta del presidente Solís, porque, por lo menos de lo que yo sé, tuvo que armarla en vivo. Es decir, sentado tuvo que pensar qué le decía Ortega, no es algo que se pueda ir a reunir con el canciller para decirle cómo, ¿y qué ahora qué hacemos? Porque fue en tiempo real. Hay que reaccionar, y es que la presidencia de una mesa es una cuestión muy complicada, muy complicada, y yo creo que la reacción fue buena. Como le digo, quizá por eso después dijo, si usted se siente ofendido, me disculpo, que posiblemente otra persona no le hubiera dicho nada, simple y sencillamente, bueno, tuvo su minuto de fama, ya hizo hacer eso, ya le respondí, hasta ahí llego, no le pido disculpas, pero creo que salir con la lógica del procedimiento, aparte de que legitima mucho el proceso, o sea, no es lo mismo decir, bueno, guarde silencio porque yo no lo quiero, eso no es procedente porque hay unas normas establecidas que dicen que no. O sea, el ejercicio de la legitimidad a través de la norma fue
creo que fue el manejo más apropiado. Quería compartir con ustedes, y antes de ir a la pausa comercial, algo que nos informa el diario La Prensa de Nicaragua, que yo lo desconocía también, que aparte de la acreditación de Rosario Murillo como canciller en esta CELAC, el gobierno de Nicaragua acreditó a Camila, Luciana y Rafael, los hijos del presidente, como asesores de la presidencia con rango de ministros. Y entonces dicen analistas de La Prensa Libre consultados de que se ve una clara señal del nepotismo que domina la cultura política nicaragüense. Es increíble lo que pasa en Nicaragua. Es que Y eso que no se queda a dormir Ortega, imagínense que se hubiera quedado a dormir. Trae hasta la suegra. No, eso fue realmente, es bochornoso. Es bochornoso. Incluso La Prensa, que es el periódico más contrario a la posición del gobierno sandinista, ha criticado muy fuertemente el que haya dejado como jefe de delegación a alguien que no es nicaragüense, ¿verdad? Sí, es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que le digo, representa a Nicaragua y es un puertorriqueño. Pero ahí está el vicecanciller, además, es que en la delegación está el vicecanciller nicaragüense. Sí, Bueno, le pasó por encima toda la lógica política, todo el entramado político constitucional de Nicaragua. Refleja un poco el tono de lo que puede ser el resto del gobierno de Ortega, ¿verdad? Dice el diario La Prensa que el nepotismo, como un rasgo negativo de la cultura política nicaragüense, ha estado presente en la historia del país desde sus primeros años como república, y bueno, se evidencia más con esto de Daniel Ortega, que acredita a Rosario Murillo, su esposa, como canciller, a sus hijos Camila, Luciana y Rafael como asesores del presidente con rango de ministro, y bueno, ya está generando críticas de diputados de oposición que en esto también. De las acreditaciones hay que ser muy claro, uno como país anfitrión no puede cuestionar lo que el otro gobierno le está diciendo, ¿verdad? O sea, si un gobierno me pone a mí una carta diciéndome que la señora es la canciller, aunque yo sepa que el canciller es Samuel Santos, yo como país no puedo decirle, no, es que su canciller es Samuel Santos porque me estoy metiendo en los asuntos internos del otro país. Entonces, ahí hay un nivel de respeto a los problemas internos que puedan tener o a las posiciones internas que pueda haber en Nicaragua. Pero digamos que es parte de lo que es una cumbre de países latinoamericanos y del Caribe, ¿verdad? Siempre tiene que haber algo de esa especie de color, de procesos, yo no lo llamaría color, pero sí de particularidades de nuestros países latinoamericanos, y que le da un poco de realismo mágico a algunas de las cosas que hacemos aquí en América Latina. Y a ver, ¿con qué no sale Ortega en Ecuador 2016? Creo que va a estar más controlado. La presidencia es ecuatoriana. No sé si ustedes lo perciben al igual que yo, que dentro de la izquierda latinoamericana la posición de Correa es una de las posiciones más fuertes discursivamente hablando. Sin duda. En términos técnicos incluso. Y tal vez es el presidente que se proyecta más, voy a decirlo con todas las palabras, más brillante de ese grupo suramericano, con excepción, tengo que decirlo, de su posición sobre los medios de comunicación. Claro, porque usted dice brillante, pero bueno, este episodio que protagonizó con Yanane Villanueva de CNN en la conferencia de prensa. Sí, pero digamos, en su plano discursivo, ideológico, a mí él me parece brillante, digamos, me parece el que maneja mejor, después de Chávez por supuesto, la técnica de su ideología, de su gobierno, de la integración, con excepción, Alex, de los donde medios. me parece muy burdo, digamos, y muy extremista, que es el tema de los medios de comunicación. Y como los controla también en su país, Sí, que es duda, es que totalmente... sí. O sea, no se vería algo así, yo no puedo ver algo así, no lo puedo compartir tampoco. Espérese. Por el momento nos salvamos que no haya más campo para las delegaciones. Ortega se hubiera traído hasta los sobrinos y a los primos de los hermanos. Sí, pero bueno, dice Argentina Artavia, que nos está escuchando, una de nuestras analistas. Además, Pastora no lo trajo. No, hay orden de captura internacional. Hay orden de captura internacional en Costa Rica. Sí, bueno, ya sabemos. Dice Argentina Artavia, que es una de nuestras analistas en comunicación política, que el presidente Solís tiene un manejo extraordinario de la diplomacia, dice ella. Recordar que Rodrigo Madrigal Nieto, que era el canciller
en el primer gobierno de Óscar Arias, confiaba muchísimo en él y es donde demuestra las habilidades y la enorme experiencia que acumula a pesar de todo esto. A pesar de todo esto me refiero a pesar de todos los años que han pasado y que la tiene del primer proceso de paz en los años 80. Son las 3:02, vamos a la pausa, regresamos para también analizar lo otro que pasó en CELAC, porque nosotros le damos mucha pelota a lo que le pasa a Costa Rica, a lo que dice Ortega, pero usted que estaba en el salón de prensa, Alex, cuando habló Raúl Castro, todo el mundo corrió y eso no tenía que ver nada con Costa Rica. 3:02, bueno, y Maduro manejando su carro en la General Cañas. Y el discurso del presidente en 4 idiomas, hasta en bribri, Sí, que finalmente lo habrán entendido los presidentes. No sé, Entre pero a mí me tantos gustó saltos de español, igual que de macroeconomía, portugués. las señales son importantes. Es un presidente culto, el presidente Solís. 3:02, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Tres con 8 minutos de la tarde, estamos en Matices, analizando la CELAC. ¿Qué deja? Porque entrábamos diciendo qué nos deja la CELAC, ya vimos qué nos deja. Ahora, ¿qué deja la CELAC? Decía yo que toda la prensa internacional explotó con el discurso de Raúl Castro. Yo siento que no por el fondo, sino porque era el primer foro posterior al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos donde hablaba Raúl Castro. ¿Qué te pareció, vos, Carlos? Es correcto, siempre que hable un presidente de Cuba va a ser mediático. Y siempre que Pues si eso lo ha tenido 2 en 60 años. exactamente, pero siempre que hable un presidente con las características que ha tenido el gobierno cubano va a ser relevante, porque Cuba es ideológicamente un país muy fuerte en América Latina. Es decir, uno a veces pierde la perspectiva que los Estados Unidos cambió su política exterior en los 60 gracias a la Revolución Cubana. Es decir, Cuba tiene un peso estratégico político muy importante. Y si el discurso es después de la primera reunión en La Habana de altas autoridades de los Estados Unidos y Cuba para ver la forma en que van a hacer una agenda de restablecimiento de relaciones diplomáticas, evidentemente el escenario era ideal. O sea, creo yo que todos los astros se juntaron para dar una visión de cómo el presidente de Cuba intenta justificar varios elementos. No sé si ustedes percibieron que el discurso era contradictorio en sí mismo. Sí. Muy contradictorio, porque por un lado él felicitaba la actuación de Obama, felicitaba la apertura de los Estados Unidos, y por el otro lado tenía que venir e insultar a los Estados Unidos porque es parte del sketch. Entonces el discurso es contradictorio, empieza con felicitaciones, termina diciendo y hablando de la soberanía de Cuba, pero está claro que Cuba ha hecho gestos muy claros para que se dé la rectificación o la recuperación de relaciones. Es decir, Cuba en los últimos meses ha liberado presos políticos. Cuba en los últimos meses ha abierto posibilidades para la inversión estadounidense, cosas que no se escuchan. Entonces, creo que lo interesante del discurso de Raúl Castro era cómo retóricamente intentaba justificar la apertura con los Estados Unidos a la par de mantener un discurso antiimperialista. Sí, tal vez no dándose por perdido. Como ganador en esa negociación, como sí, que Estados Unidos tuvo que ceder. Claro, al final. Claro, él juega a decir, yo estoy estableciendo las condiciones y las condiciones no van a pasar del límite, y además ustedes tienen que dar una retribución económica por todo el daño que el bloqueo ha causado a Cuba. Ojo, hay que entender una cosa: cuando un analista del Departamento de Estado oye el discurso de Castro, sabe que eso va a venir y lee las partes que le interesan.
porque uno, como es una caja de resonancia, ese tipo de discursos tiene mucho de propaganda y poco de realidad. Entonces hay que leerlos con eso, bueno, es que esto lo tiene que decir porque no le queda de otra. En política exterior, un mecanismo de análisis muy útil es diferenciar el discurso de la acción. Entonces uno siempre tiene que tener esas dos variables muy claras. Esto se dijo, pero en realidad esto es lo que hizo en el mediano plazo. Entonces usted ve que siempre hay una distancia muy grande entre el discurso y la acción política. Y eso es lo que muchas veces se pierde de vista. Usted no puede analizar la política de un exterior de un Estado solo por sus discursos, sino que tiene que ver las acciones. Y las acciones en el caso cubano son claras. Están en un proceso de apertura hacia los Estados Unidos, un proceso muy necesario hacia los Estados Unidos, y eso los va a refrenar en otros espacios políticos, y yo creo que es un riesgo aceptado por la necesidad que tiene el país. Ahora, hablemos de los discursos que dieron los presidentes durante la CELAC. ¿Cuál fue el discurso más brillante para usted en esta cumbre? Ahí es una cuestión de gustos. Vieran que es muy interesante también después de la CELAC escuchar los análisis de diversas personas. Y usted ahí también puede percibir, digamos, las inclinaciones ideológicas que tiene un analista, que eso es completamente normal y abierto. Cuando uno hace análisis político también está inmiscuido dentro de sus propias percepciones de la realidad. Desde el punto de vista de coherencia del discurso y manejo del discurso y síntesis del discurso, porque de nada sirve un discurso de 45 minutos que uno a los 10 minutos ya cambia el canal, a mí me gustó mucho el discurso de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque plantea dos cosas que tanto de izquierda y de derecha son necesarias en América Latina. Uno es la inversión en las universidades, y ahí me pongo el sombrero de universitario. Los países más desarrollados del mundo se caracterizan por tener universidades en el top 100. Y si América Latina quiere escalar y tener mejores condiciones, tiene que invertir en educación e investigación científica, y eso lo hacen las universidades. Entonces, ese punto del discurso es clave. Y el otro punto del discurso, que a mí me parece que ahí su estructura de pensamiento económico salió a flote, es: señores, tenemos que medir resultados de estas cosas. ¿Cómo establecemos numéricamente que esto trae progreso para América Latina? Pongámonos de objetivo con indicadores razonables medir el progreso en ciertas áreas. Que en eso creo que el plan de erradicación sí tiene esa serie de indicadores y esa serie de proyectos de largo plazo que pueden ser útiles para América Latina, y que Correa creo que va a impulsar en su presidencia pro tempore. Nota destacada, pero ya en otro tono del discurso, el discurso de Mujica. El discurso de Mujica es el de una persona que está asistiendo por última vez a ese foro y que en realidad ya puede decir muchas cosas que no podía decir la primera vez que asistió al foro, ¿verdad? Uh-huh. Y que lo puede hacer desde el punto de vista de una persona de 80 años que ha vivido mucho y que es un testamento político. Entonces tiene un enorme contenido de valores, un enorme contenido sentimental, que en este tipo de citas también es válido, ¿verdad? Usted puede convencer a la gente con argumentos técnicos, como lo intentó hacer Correa, o lo puede hacer con argumentos de carácter sentimental, como lo intentó hacer Mujica. Era un discurso de sabiduría. Exactamente, era un discurso vinculado con su visión de la realidad en una persona que ha vivido mucho. Después Mujica dio una entrevista muy interesante a otro medio nacional y le preguntaron algo que a mí me dejó muy sorprendido después de saber la historia un poco de Mujica. Le preguntaron: ¿y usted cómo ha cambiado con los Estados Unidos? ¿Será que Estados Unidos cambió o el que cambió es usted, verdad? Porque usted se considera ahora un socio de los Estados Unidos, que efectivamente lo es. Y él dice: bueno, es que yo me di cuenta que si yo estoy bien con los Estados Unidos, un departamento de mi país puede vender naranjas y con eso sobrevive e incrementa la riqueza y elimino la pobreza. Es decir, creo que Mujica es una persona de izquierda que entendió muy rápidamente que el pragmatismo en política es más importante que la simple ideología por la ideología misma. Yo decía que los simbolismos en temas de política exterior son importantes. Maduro viene a Costa Rica, digamos, no confirma, hace el mismo juego de Ortega, ¿verdad? De que no confirma si viene, si no viene, hasta que aterriza el avión. Se va manejando
bueno, el día anterior dice lo de los terroristas, pero después se va manejando. Se para en la General Cañas a saludar a sus seguidores, se va a dormir a Nicaragua, pero alquila el piso en el hotel. ¿Qué es todo eso, Carlos? Realismo mágico. Más, sí, habría quedado genial en un libro de García Márquez. Sí, es un realismo mágico. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesita Vamos a ver, hay que analizar un poco la situación interna que experimenta Maduro. Maduro tiene un gobierno que está en crisis, que está debilitándose. Él ocupa, entre otras cosas, volverse importante en donde puede ser importante, que es en el aspecto internacional. Entonces, para Maduro, la CELAC fue como un oasis en el desierto donde podía expresar sus opiniones de un tema que no afecta directamente a los venezolanos, que es la economía, donde podía olvidarse de eso por un tiempo, donde iba a encontrar mayor apertura a ese tipo de comportamiento que ya parece en Venezuela no gustar tanto, y bueno, hacerse el importante. Es parte de la caja de resonancia. Creo que en algún programa habíamos conversado, Randall, que muchas veces el escenario internacional no solo es para lo internacional, sino que yo utilizo el escenario internacional para conseguir fines internos. Sí. En el caso de los países del ALBA, Venezuela, Cuba, el escenario internacional, mismo Evo Morales, un poco Correa, el escenario internacional es clave para lo interno. Ellos tienen que vender en su país, y en realidad no solo ellos, cualquier presidente que salga a lo internacional tiene que vender en su país que es respetado, que es aclamado, que es, véalo hoy con las declaraciones de Maduro, que en Costa Rica le demostraron todo su cariño y se tomó como 1000 selfies. Somos el país del selfie, eso está clarísimo. Lo internacional se convierte en una justificación de lo interno. No por nada, por ejemplo, en Corea del Norte, que es el ejemplo extremo, se enseña en las escuelas que sus líderes políticos son filósofos respetados en el resto del mundo, porque es un elemento ideológico y simbólico que muy importante. De alguna forma legitimidad. Exactamente, lo internacional siempre juega como legitimación de la política interna. Entonces creo de ahí viene lo de manejar. Me quieren tanto en Costa Rica que puedo manejar el carro. Exactamente, pese a que tengo una amenaza terrorista que nadie entiende, ¿verdad? Bueno, son... ¿Y no dormir aquí? Yo me niego a pensar que era que Ortega necesitaba ride para irlo a dejar a... No, ahí es lo mismo vender la falsa seguridad. No duerme en un lugar donde hay una amenaza terrorista. Ellos lo justifican en términos de seguridad. Pero vea que sale en tele, le da nuevamente presencia en los medios, que para ellos es clave, para Venezuela, para Nicaragua, para Cuba, estar en los medios es muy importante. Porque eso te permite vender adentro. Quizá es que creo que para nosotros como costarricenses la política internacional nunca es tan importante. Para nosotros es más importante, por ejemplo, la política económica o la educación. Pero para otros países la política internacional es más relevante y más importante. No sé si ustedes vieron el último semanario Universidad, que sale con una encuesta del CIEP, donde se establece qué es más importante para el costarricense, y la política exterior no siempre está en un lugar muy bajo y ni siquiera se conoce el nombre de quién es el canciller actual. Bueno, es que para nosotros eso no es tan importante, pero para ellos sí. Sí, el discurso, no, porque nos quedan pocos minutos y quisiera abordar el discurso del presidente Luis Guillermo Solís, don Carlos, que lo hace él en inglés, en portugués, en francés, en español y con unas frases en bribri también. ¿Qué análisis podría hacer usted del discurso del presidente Solís? ¿Hubo contenido en el discurso? ¿Cree usted que fue realmente bueno el discurso del presidente? Creo que el discurso tenía varios límites. Uno es ser el de presidente pro tempore, porque tu discurso no puede vincularse tanto con ciertos elementos de la agenda política de Costa Rica, porque querés ser centro, querés ser moderado, querés presentarte cierto grado de moderación. Entonces eso evita que el discurso profundice en ciertos temas. ¿Por qué en 6 idiomas? Creo que utilizó algo además del bribri. Ahora no me recuerdo cuál fue el otro lenguaje indígena que utilizó. Creo que Cabecar también. Malecu. Malecu. Malecu.
Creo que el discurso iba en el sentido, primero en lo personal, de mostrarle a la gente ahí reunida que es un presidente culto. Sí. Y que lo internacional es lo de él. O sea, que él es un interlocutor muy válido para cualquiera de los que están ahí. Y desde el otro punto de vista, ¿verdad? Más allá de la imagen del presidente, lo que se quiere vender es, bueno, estamos en un foro donde los haitianos son importantes, los caribeños son importantes, Brasil es importante y no solo es un foro de latinoamericanos. Creo que eso es lo que intenta a través de su discurso. El discurso no toca prácticamente con profundidad el tema de derechos humanos, que forma parte de la agenda de Costa Rica y que Costa Rica ha defendido en foros internacionales muy fuertemente. Pero fue algo que sacrificó por ser presidente. Creo yo, porque y que se sacrifica en CELAC. Si usted lee la declaración completa, que son como 17 páginas, una cosa así, los derechos humanos se tocan muy coyunturalmente, porque ahí el consenso no se obtiene, ¿verdad?, a la hora de profundizar en ese tema. Igual que Puerto Rico, que tuvo mucho eco en los discursos, pero en la declaración es una cosita ahí. Sí, incluso incluso el discurso de reivindicación de la salida al mar de Bolivia, que se toca como respeto a los países sin litoral, pero no pasa de eso. Entonces, no se puede esperar mucha profundidad en ciertos discursos en determinados foros. Llama la atención que no se incluyera el tema de los derechos humanos, como usted lo menciona, y Costa Rica usó el escenario de la CELAC para promover la candidatura de doña Elizabeth como jueza de la Corte de Derechos Humanos. Tal vez por eso estaba insulsa. En parte, es donde el caso de Elizabeth es el más claro, en la cual usted utiliza esa caja de resonancia para obtener réditos políticos, porque vamos a ver, no es lo mismo que usted se siente con el presidente del otro país, con la candidata acá, y le digo, vea, tengo una excelente candidata para la Corte. Para mí, como presidente, es muy importante que ustedes me apoyen. A que se haga por el mecanismo diplomático del embajador destacado en un país que va a la Cancillería y presenta la candidatura. La candidatura. La diplomacia es mucho de presencias. La diplomacia es un ejercicio de personas. Y muchas veces las relaciones personales son muy importantes en la diplomacia. Y la CELAC te permite hacer esas cosas, tener reuniones. Se reunió también con el máximo representante del CARICOM para establecer posiciones hacia el Caribe, que parece que para el presidente son muy importantes. Entonces, veamos la CELAC, creo yo, Randall y Alexander, veámosla no creyendo que la CELAC va a solucionar los problemas de América Latina, pero también no seamos tan sesgados de pensar que no sirve para nada. Creo que en la vida hay que tener posiciones intermedias que le permiten ver los claros y los oscuros, ¿verdad? Y yo creo que Costa Rica en su imagen sale fortalecida. Creo que en otro momento esa presidencia pro tempore hubiera dado más réditos sin un cambio de gobierno en el medio. Creo que se hubiera podido aprovechar mejor la presidencia pro tempore para esa diplomacia dentro del proceso de presidencia, pero no es tan malo como algunos analistas lo han señalado, ¿verdad? Sí, bueno, Costa Rica sale fortalecida indudablemente. Creo yo que sí. El presidente Solís también, con su manejo que mantuvo con Ortega. En lo internacional, en lo nacional no lo creo. En lo nacional, bueno, pero es que no se tocó nada nacional. No, pero creo que el momento incluso de la cumbre no fue bueno en términos de lo nacional. Estábamos bajo un escándalo del asunto del viceministro Soleil. Estábamos bajo la negociación salarial que tendió a complicarse. Sí, que se tiró para hoy. Entonces, en la visión costarricense, la idea es, ok, estamos en una cumbre mientras el país se está incendiando. ¿Qué le pasa al presidente? Y un poco es, señores, y quizá ahí desde la Escuela de Relaciones Internacionales siempre tratamos de eso, nunca vea a Costa Rica como el centro del universo, véala dentro del contexto. Para un país pequeño, tener imagen es importante, tener relaciones internacionales es importante. Y es un poco intentar cambiar la mentalidad del costarricense, que muchas veces lo importante es
lo que vive en su pequeño barrio llamado Costa Rica, ¿verdad? Carlos, no quiero irme sin leer el comentario de Braulio, que dice: ¿la búsqueda de la erradicación de pobreza les parece poco para hablar de derechos humanos? Es que sobre la concepción de derechos humanos hay dos visiones que a veces son diametralmente opuestas. Están los derechos humanos de corte más liberal, que son los tradicionales, donde se habla de libertades privadas, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, y están los derechos sociales, donde están la erradicación de la pobreza, la protección de menores, la protección de la madre, en fin. En los que todos estamos de acuerdo. Pero está claro que la CELAC no es un foro para hablar de libertad de expresión en las Américas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ni presos políticos. Ni de presos políticos, ni de críticas muy fuertes a sistemas económicos. Entonces, si bien la erradicación de la pobreza toca derechos humanos, pero hay una parte de derechos humanos que no se toca ni se habla y que son igual de problemáticos en las Américas, y que cualquier observador que vea, por ejemplo, la Corte Interamericana se va a dar cuenta de las violaciones constantes y permanentes a derechos humanos que hay en América Latina y que parece que en el discurso de la CELAC se obvian. Sí, dice Argentina Artavia, es un tema que no se toca porque no había acuerdos generales. Implicaba tocar a Venezuela y a Cuba, y eso desordenaba toda la CELAC. Exactamente, pero es un riesgo permitido a la hora de hablar con América Latina. Sí. Bueno. Muchas gracias, don Carlos Cascante, director de Relaciones Internacionales de la UNA, por acompañarnos hoy en Matices, y ya va a estar disponible el podcast por si quieren escucharlo los estudiantes de Relaciones Internacionales, que ahí vi que estaban poniendo en Twitter, pongan Matices porque está hablando don Carlos. Sí, estaba, yo te digo, yo lo vi por aquí abajo, para citar a quien nos puso. No le llegué al tweet. Es que hay muchos tweets. Sí, ya está más abajo. Carlos Prendis dice: para los amigos internacionalistas, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales está en Matices. Carlos, muchas gracias por estar ustedes aquí. Siempre es un gusto estar por acá. Un día de estos nos vemos, porque nosotros estamos intentando hacer frecuentemente análisis internacionales, porque es imposible entender a Costa Rica como el centro del universo. 3:28, los esperamos a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.